Muy buenos días a todos, feliz sábado. Es un gusto saludarles nuevamente. Muy bien, vamos a disponernos a estudiar en esta mañana un tema muy interesante que hemos titulado la última semana. Vamos a leer nuestra cita en Isaías capítulo 30, versículo 29, que nos habla un poquito de ah, cómo debe ser o cómo será, dice aquí la actitud del pueblo de Dios en los días finales, ¿sí? De la historia de este mundo. Le voy a dar lectura nuevamente, dice el versículo 29, dice, pero vosotros tendréis canción como, dice, en la noche de Pascua y alegría de corazón como el que sale al son de la flauta para ir al monte del Señor, el fuerte de Israel. Dice aquí que el pueblo de Dios debe tener una actitud muy especial, ¿sí? En los días finales. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Dice aquí, bueno, dice, tendremos canción como en la noche de Pascua. ¿Ustedes recuerdan qué sucedió en esa noche de Pascua? La primera Pascua que existió, ¿se acuerdan? Fue una noche de fiesta para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, porque iban a ser liberados de la esclavitud. Entonces, si lo pensamos, no era para menos, ¿no? O sea, ese festejo, ¿se imaginan estar 400 años esclavizados por los egipcios y de pronto les dicen, ¿saben qué? Ya nos vamos a ir. Y una noche antes Dios les ordena que hagan esta celebración especial porque, para que recordaran siempre la liberación del Señor, ¿no? Lo que Él hizo por ellos. Y era algo que tenían que festejar, que celebrar cada año, ¿sí? Eh, Nosotros también estamos, dice aquí, o lo compara Dios a esa noche de Pascua, dice que estamos como en esa noche de Pascua, en los días finales, debiésemos de estar contentos, debiésemos, dice aquí, de entonar cantos como en la noche de Pascua, como aquel dice que tiene alegría en su corazón al escuchar que dice instrumentos musicales, porque vas a ir al encuentro del Señor. Y estamos hablando aquí de, bueno, una situación simbólica con la Pascua, ¿sí? Nosotros estamos también por ser liberados. ¿Liberados de qué? Liberados del pecado. Algo que creo que la mayoría de nosotros añoramos, ¿no? Como seres humanos, siempre nos estamos lamentando, quejándonos de nuestra situación pues como raza humana, ¿no? Ante todo lo que vivimos día con día. Y esta noticia de la liberación, dice, debiese ser para nosotros un motivo de qué? De celebración, de fiesta. Pero saben que hay algo interesante que nos menciona la palabra de Dios. Por ahí Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, les voy a invitar que abran sus Biblias. En Mateo 22, por ahí en los primeros versículos de este capítulo, Jesús narra una parábola, una historia. Se recuerdan que era algo que acostumbraba hacer para ilustrarnos algo. Y habla de precisamente una celebración, ahorita que estamos hablando de eso, una fiesta que dice un rey prepara, ¿sí? Eh, para su hijo, una fiesta, una boda, dice que una fiesta de bodas. Y él envía, dice el relato, por ahí invitaciones a mucha gente, sus amigos, sus conocidos, para que puedan asistir. Les da por ahí el menú de lo que va a haber en la cena, les trata de motivarlos, ¿no? Para que ellos hagan planes de ir. Pero dice por ahí en el 22:5 algo así muy, muy triste. Dice,
que todos esos invitados, dice, no le hicieron caso y se fue cada uno a hacer sus cosas, ¿sí? A su trabajo, a sus estudios, a sus actividades. Y eso es algo, que es muy triste. Incluso dice que maltrataron, dice, a aquellos que fueron a darles la invitación, la noticia de aquella fiesta, de esa boda. En vez de alegrarse, hasta se molestaron, ¿no? Y esto es algo que, en lo que debemos de reflexionar nosotros, porque esta historia que nos narra Jesús es para nosotros, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a escuchar estas historias y aplicarlas siempre a otro tiempo, a otra gente, pero esto es para nosotros, los que vivimos en los días finales, ¿sí? Y especialmente este mensaje es para la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí dice que el rey hizo una invitación para quién, para sus amigos, para los que le conocían, ¿sí o no? Es decir, esta invitación que nosotros recibimos, o sea, es de parte del rey, ¿sí? La estamos recibiendo ¿quiénes? Pues sus allegados, ¿no? Se supone sus seguidores, la gente que le conoce, eh, pero la actitud de los invitados, dice aquí, fue muy, muy negativa, ¿no? Nadie se alegró, nadie dijo, ahí voy a estar, voy a hacer planes, me voy a preparar, no. Y lo que hizo el rey dice que se enojó tanto al ver la actitud de sus amigos, así entre comillas, que fue, les dijo a sus siervos que fueran a invitar a cuanto personas se encontraran. ¿Sí? Entonces, esto es algo en lo que debemos de reflexionar porque cuando nosotros escuchamos esta noticia, cuando nosotros recibimos esta invitación de parte de nuestro Dios, cuando se nos invita a prepararnos, cuando se nos invita a estar atentos, a velar, o bueno, todo lo que tiene que ver con esta celebración, con esta boda, con esta fiesta, es decir, el regreso de Jesús. Generalmente, en la mayoría de las personas, cuando escuchamos este mensaje, causa en nosotros bueno, muchas reacciones, ¿sí? Pero pocas veces nos alegramos, ¿sí o no? Pocas veces sonreímos cuando escuchamos estos temas. Generalmente ponemos la cara como esta chica que está en la imagen, o sea, nos incomodamos, nos empezamos a preocupar, otros se asustan, otros se enojan, ¿sí? Porque dicen, no, esto no, que estos mensajes no están bien, ¿sí? Y realmente esta es la actitud de los amigos de Jesús, ¿sí? De los que reciben esta invitación, de los conocidos, pocos se alegran. Y aquí nosotros tenemos que am, reflexionar un poquito cuál es mi actitud, cómo me siento yo cuando escucho hablar de esto, ¿sí? ¿Qué causa en mí estos mensajes? Es algo en lo que tenemos que pensar. Y saben que esto es algo que ha pasado siempre. Por algo Jesús lo menciona, lo toca este tema especial, pero ha pasado a través de toda la historia. O sea, no es a pesar de que es un mensaje, más bien que debiese, como dice por aquí en el libro de Isaías, en la cita que leímos, debiese causar a nosotros alegría, gozo, dice incluso que hasta que cantemos, dice como en aquella noche de Pascua, alegrarnos por esta liberación que Dios nos está prometiendo y que está muy cercana. Generalmente es un mensaje que causa incomodidad, controversia, etcétera. Y saben que por allá en los tiempos ah, eh, de los pioneros adventistas, por ahí está la historia o la experiencia de este señor de nombre Joseph Wolf, un alemán, ¿sí? Dice aquí de origen israelita, o sea, era judío. Su padre, también nos dice por aquí en el libro El conflicto de los siglos, dice que su padre era rabino, ¿ok? Él vivió por allá en los finales de los 1700,
y más o menos como la mitad de 1800. Bueno, él, al igual que otro personaje muy, muy conocido para muchos de nosotros, como Guillermo Miller, que hemos estudiado por ahí últimamente, él dice que desde muy temprano, desde muy pequeño, o sea, prácticamente un niño, dice que se convenció de la verdad de la religión cristiana. Ustedes saben que por ahí hay algunas eh, eh, diferencias, ¿no? Con el judaísmo y el cristianismo, pero él desde muy pequeño entendió, dice aquí, la verdad del cristianismo. ¿Sí? Y bueno, hasta se metió en problemas ahí con su familia por lo que estaba él descubriendo. O sea, era un jovencito muy estudioso de la palabra de Dios. Y él se convenció, dice por ahí la historia de él, se convenció del inminente regreso de quién? De Jesús. ¿Sí? En aquellos años. Fíjense, esto es algo que, como hemos mencionado, sucedió en todo el mundo. Ese despertar, ¿sí? Espiritual en relación al regreso de Jesús, por ahí en aquellos años, ¿sí? Por allá a mediados del siglo XIX. Y él estaba muy convencido de que Jesús venía muy, muy pronto. Dice, según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación, dice que, o sea, el final de todo ese debería verificarse dice, en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. Ustedes recuerdan el mensaje, ¿no? De Guillermo Miller. Y él decía también, o sea, él coincidía mucho con las ideas, las interpretaciones de Miller en cuanto a la profecía. Este, y sabían muy bien que algo iba a pasar por ahí entre septiembre y octubre este, de nuestro calendario, que coincidía con las fiestas también que hemos estudiado, las fiestas judías, este, que pues el calendario judío, acuérdense que tiene por ahí algunas diferencias también en cuanto a los meses, algo diferente a lo que nosotros, la manera en que nosotros medimos, ¿sí? El tiempo, los años. Eh, y bueno, ellos llegaron a la conclusión de que algo iba a suceder por ahí en el mes séptimo del calendario judío. ¿Se acuerdan que hemos estudiado, por ejemplo, las festividades, ¿no? Y el mensaje que había detrás de cada, un mensaje especial, ¿no? Detrás de cada celebración, que no era nada más un festejo, ¿no? Una fiesta, un día de fiesta, sino que Dios quería enseñarnos algo especial. Y bueno, ante mensaje, porque él también comenzó a compartir estas interpretaciones, estas ideas, ante estos mensajes del pronto regreso de Jesús, eh, él hizo frente a mucha oposición, al igual que Miller y que muchos otros alrededor del mundo. Como decíamos ahorita, no fue un mensaje que se recibiera así muy, como decimos, con los brazos abiertos, a pesar de que sí hubo mucha gente que aceptó, también hubo mucha oposición, y esto es algo que a veces en lo que no nos centramos, ¿no? O sea, decimos, "Ay, la gente empezó a aceptar, se emocionaron por el regreso de Jesús", pero no fueron todos, o sea, fueron muy poquitos los que se convencieron de esto, los que aceptaron el mensaje con gusto, con emoción, con esperanza. La mayoría se empezó a oponer a esto, se empezaron a incomodar con este mensaje, como sucede muchas veces, como mencionábamos ahorita, ¿no? Así que él, cuando él compartía, bueno, tuvo que hacer frente también a este, muchas situaciones incómodas, ¿no? Para él, muchos ataques. Y se menciona por aquí en el libro del conflicto de los siglos que había mucha gente, ¿sí? Que tenía muy arraigado una idea que sigue hasta nuestros días, que dice lo siguiente, dice, miren, dice, a los que se fundaban
que se aferraban, dice aquí, a un versículo que aparece por ahí en la Biblia, que dice, del día y la hora nadie sabe, dice, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, ¿sí? Del regreso de Jesús. Mucha gente decía, estos están locos, ¿no? O sea, nadie sabe el día y la hora. Y se aferraban a eso y de ahí nadie lo sacaba. Eh, para decir que, pues, no, o sea, nadie tenía derecho, ni autoridad, ni el conocimiento para dar para hablar respecto a la proximidad al pronto regreso de Jesús. Y esto es algo que, si ustedes leen por aquí en este libro, esto es algo que sigue hasta nuestros días. Y menciona por ahí, dice, todavía hoy escuchamos ese texto, dice aquí. Cuando alguien habla acerca del regreso de Jesús, rápidamente decimos, es que nadie sabe el día y la hora. Nadie nos puede estar hablando de esto. ¿Sí? Y dice que él contestaba lo siguiente, fíjense bien, ante estas afirmaciones de la gente, que es cierto, así dice la Biblia, ¿sí o no? Así lo menciona Jesús. Pero este texto, como en alguna ocasión también lo mencionamos, ha sido mal interpretado totalmente, ¿sí? Tiene otro sentido muy diferente al que nosotros le damos, que generalmente nosotros lo usamos nada más como un pretexto, ¿sí? Para no meternos en estos temas, para no incomodarnos, ¿sí? Él decía lo siguiente, fíjense bien, hacía una pregunta y decía, ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos, dice, siquiera la proximidad de su venida? Como se reconoce la cercanía, dice, del estío por la higuera cuando brotan sus hojas, cuando se acerca ¿qué? El verano. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús por ahí en Mateo 24? Entonces, Jesús no dijo que jamás sabríamos nada al respecto. No dijo nada de eso. ¿Sí? Dice, nos dio muchas ¿qué? Señales para que pudiésemos reconocer la proximidad de su venida, así como reconocemos, dice, cuando se acerca ¿qué? El verano. Y Jesús hasta preguntaba, ¿no? Decía, ¿cómo ustedes pueden interpretar, dice, las estaciones del año? Dice, y no saben en cuanto a las profecías, dice, no reconocen en qué tiempo están viviendo. Y mira lo que seguía diciendo él, dice, no reconoceremos o no conoceremos jamás ese tiempo del regreso de Jesús, cuando él mismo, fíjense bien, Jesús mismo nos exhortó, dice, no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a qué. Jesús nos dijo, el que lee, o sea, no nada más dijo lean, dijo el que lee, entienda. Jesús también nos invita a que dice, a entender. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras, dice, serían selladas. ¿Se acuerdan lo que Dios le dice por ahí a Daniel? O que el ángel le dice, sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Es decir, lo que dice, lo que era el caso en su tiempo. Es decir, que en su momento ese libro iba a ser ¿qué? Comprendido. ¿Sí? O sea, durante mucho tiempo este libro de Daniel, el libro de Apocalipsis también, pues sí, iban a aparecer libros medio extraños, ¿no? Raros, incomprensibles para muchos, pero era porque estos mensajes eran para quienes, para nosotros, los que vivimos en el tiempo del fin, ¿sí? Dice, bueno, y nosotros que vivimos en esta época y que vemos señales y que vemos el cumplimiento de muchas cosas, aún así, seguimos que dudando del regreso de Jesús, seguimos incomodándonos, seguimos sintiéndonos eh, nada contentos. Y cuando escuchamos del regreso de Jesús, decimos, o sea, no nos agrada. Generalmente no nos agrada. Y eso es algo muy, muy
preocupante y muy triste. ¿Sí? ¿En un qué? En un cristiano, en un seguidor de Jesús, porque se supone que por esa razón estamos aquí. Y miren lo que sigue diciendo, dice, hablando de lo que dice Daniel capítulo 12 por ahí en los primeros versículos dice, este tiempo, más bien, este libro, perdón, iba a estar sellado hasta el tiempo del fin, dice, y muchos correrían, dice, de aquí para allá. ¿Se acuerdan de esa declaración? Muchos correrán de aquí para allá. ¿A qué se refiere esto? ¿Íbamos a andar para arriba y para abajo? No. Miren lo que dice por aquí. Dice, es una expresión hebraica, es una expresión coloquial, ¿sí? Hebrea, eso de andar de aquí para allá, correr de aquí para allá, que significa lo siguiente, observar y pensar en el tiempo. O sea, ponerle mucha atención a qué, al tiempo en el que estás viviendo. Eso significa esa expresión. Muchos correrán de aquí para allá. Generalmente una frase coloquial, ¿sí? Es una frase que no se entiende literalmente, o sea, tú la lees y no le hayas mucho sentido, ¿sí? Generalmente solo tiene sentido para los lugareños, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, un hebreo, un judío, entendía muy bien esta expresión de correr de aquí para allá. Cuando nosotros la leemos, decimos, pues, ¿a qué se refiere? Se referirá a nuestra vida ajetreada que tenemos en estos días. Muchos lo relacionamos con eso, ¿no? Porque es lo que aparentemente dice ahí, pero dice algo mucho más, ¿no? Perdón, dice algo más que esto. Es como expresiones, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en nuestro idioma, como, no sé, por ejemplo, cuando decimos, te estás haciendo pato, decimos. ¿Qué es eso de estarse haciendo pato? ¿Usted lo entiende? ¿Lo entiendes? Yo creo que sí, ¿no? Cuando dices, se está haciendo pato. Con una persona, por ejemplo, incluso hasta aunque hable español, por ejemplo, una persona, no sé, un argentino a lo mejor no le entiende. No la va a entender un norteamericano, no la va a entender un brasileño, no la va a entender un africano. Eso de hacerse pato. ¿Sí? Entonces, esta expresión de correr de aquí para allá, para muchos de nosotros no tiene mucho sentido o le damos otra aplicación, pero, por ejemplo, él, Joseph Wolf, él sabía lo que significaba esto. Y aquí lo aclara, dice, esta frase significa que este, en ese tiempo final, ¿sí? La gente iba a que, mucha gente, obviamente no toda, mucha gente iba a poner mucha atención especial en el tiempo, en estos días. Y luego también dice otra frase, y la ciencia aumentará, ¿se acuerdan? Y muchos también decimos la ciencia, pues sí, está aumentando mucho la ciencia en estos días. Sí, pero no se refiere tanto a eso, ¿sí? Sino al conocimiento respecto a qué, a ese tiempo al que estás, en el que estás enfocando, en el que estás poniendo tu completa atención, ¿sí? ¿Qué significa todo esto? Bueno, que en estos días finales, dice, este libro iba a ser que eh, comprendido plenamente, ¿sí? Se iba a poner especial atención en qué, en las cuestiones del tiempo. Y el conocimiento, dice, respecto a ese tiempo, pues iba a ir en aumento. O sea, Dios iba a seguir dando más luz respecto a lo que iba a suceder en este tiempo. ¿Sí? Así que este era el mensaje de Wolf. ¿Sí? Ante todas esas personas que lo atacaban, que le decían, estás loco, nadie sabe el día y la hora, ¿por qué te pones a hablar de esto? ¿Sí? No tienes ese derecho. Lo que nos dice ese texto es que nadie tenía autoridad para decir el día y la hora. Nadie tiene autoridad, dice, ni siquiera quién, dijo Jesús, ni siquiera yo, ni siquiera el Hijo. No quiere decir que nadie sepa respecto a eso, sino que en su momento el Padre lo iba a dar a conocer. ¿En qué momento? Bueno, en este momento, precisamente, cuando este libro sea abierto, comprendido, ¿sí? E incluso, tú puedes decir, bueno, y entonces, ¿cuándo viene Jesús? Bueno, pues seguimos sin saber qué.
el día y la hora, pero por ahí en este libro, en el libro Conflicto de los Siglos, dice que un poco más adelante llegará el momento en que Dios va a dar a conocer, dice así literalmente, dice, el día y la hora, con voz audible, dice en este libro. Se lo puede leer por ahí, no es invento. Eh, Sigue diciendo por aquí en este capítulo 21, palabras de este señor Joseph Boyd, dice, además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida. O sea, Jesús jamás dijo que no íbamos a saber qué tan cercano estaba. Y muchos seguimos aferrados a esa idea, ¿no? Y decimos, es que nadie puede saber por qué hay gente que predica esto, esta gente alarmista, ¿no? Así se les llama. A los que les gusta o los que están intentando despertar a la gente, los llamamos alarmistas. ¿Sí? Jesús jamás dijo nada de eso, dice, sino, dice, lo que Jesús dijo es que nadie sabe con exactitud ni el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante, dice, por las señales de los tiempos. Eso fue lo que nos dijo Jesús. Para inducirnos, dice aquí, a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Dios le dijo a Noé, le dio una fecha. Sí, le dijo, ¿se acuerdan? ¿Cuánto, qué periodo de tiempo le dio Dios a Noé? Digo, para que construyas, para que avises a todos, para que los alertes. Le dio 120 años, ¿se acuerdan? No le dijo ni el día ni la hora, ¿verdad que no? No se lo dijo. Simplemente le dijo, tienes 120 años. Incluso cuando Noé, ¿sí? Y esto es muy interesante, cuando Noé entró al arca con todos los animales, con su familia, eh, y que aquella puerta del arca se cerró, ¿sí? Ellos sin duda dijeron, ya viene el diluvio, ¿sí? Porque por lo que acaba de pasar, ¿no? Pues acaban de presenciar un milagro, porque llegaron todos los animales, en parejas, otros venían de siete en siete, ¿se acuerdan? La gente estaba asombrada, los que anteriormente se estaban burlando. Entra Noé y su familia, la puerta se cierra, ¿sí? Se queda así todo en silencio, todos a la expectativa, porque dijeron esto, este, pues ya va a empezar, ¿no? El desastre. Seguramente Noé y su familia estaban esperando el momento, esperando ver nubes por ahí, pero no llegaban las nubes, no llegaba el agua, la lluvia. Y dice el relato, por ahí ustedes lo pueden checar por ahí en el libro de Génesis, la lluvia llegó después de 7 días, después de una semana. O sea, duraron una semana ahí en el arca, esperando. Y veían el reloj y nada, y se asomaban por ahí por la ventanita. Nada de nubes, ni truenos, ni relámpagos, nada. Una semana, ¿se imaginan? Esperando. Y esto tiene mucho mensaje. Ustedes recuerdan que Jesús compara los días finales con los días de Noé. Generalmente nosotros hacemos mucho énfasis en la situación de la sociedad. ¿Sí? Decimos, es que así como los días de Noé. Pero esta declaración de Jesús tiene mucho para sacarle. Mucho mensaje. Este, el tiempo que Dios le dio a Noé para que construya el arca, para que avisara a todos, tiene mucho que decirnos a nosotros. ¿Sí? El tiempo que estuvo por ahí dentro del arca, esperando ya el momento, ¿sí? De lo que Dios había prometido que iba a suceder, una semana ahí estuvo. ¿Sí? Y eso tiene mucho para nosotros también, mucho que decirnos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Dice que de la misma manera, dice, Dios quería que nos preparásemos nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos hablar de la cercanía, ¿sí? Del regreso de Jesús,
y que seguramente alguna vez hemos escuchado, ¿sí? Que alguien dice, ¿saben qué? Queda poquito tiempo, poquitos años para que Jesús regrese. Muchos pensamos igual que a muchos no nos interesa, ¿no? Otros nos incomodamos, otros nos molesta y decimos, es que nadie sabe el día y la hora, ¿cómo están hablando de esto? Y nuestro pensamiento es el siguiente, fíjense, y seguramente alguna vez han escuchado esta frase, o ojalá que no la hayan dicho, pero decimos, si supiésemos cuándo viniera Jesús, seguramente, como decimos vulgarmente, le daríamos vuelo a la hilacha, ¿sí o no? Eso lo decimos frecuentemente, si supiéramos cuándo vendría Jesús, que me dijeran, viene dentro de 3 años, pues tengo 3 años para qué, no portarme mal y ya después me arrepiento. Fíjense qué pensamientos tenemos, muy, muy tontos, ¿sí o no? Porque si ese es mi pensamiento, pues eso deja mucho de qué pensar, ¿no? De mi relación con Dios, de mi cristianismo, de mi vida espiritual, como decir, pues, si supiera, ¿no? Pues yo mientras aprovecho el rato, ¿no? Ya cuando se acerque el tiempo, pues ya me pongo a cuentas con ¿quién me asegura que voy a vivir, por ejemplo, dentro de 3 años? Probablemente en la noche ya no estoy aquí. Y yo estoy pensando de que, pues si Jesús viene dentro de 3 años, pues mientras puedo hacer y deshacer. Eso pensamos. Esas respuestas tenemos como cristianos. Algo muy, muy triste, ¿no? Y que nos dice que nos falta mucho por conocer. ¿Sí? Lo dice aquí, Dios nos deja ahí en su palabra señales, nos da periodos de tiempo. ¿Para qué? Para que tú digas, bueno, todavía falta mucho. Bueno, aunque falte poquito, bueno, todavía tengo tiempo de hacer y deshacer. Dice, Dios nos da todo esto, todo ese conocimiento para inducirnos, dice aquí, a prepararnos para su venida. Esa debe ser nuestra actitud. Que nos alegremos también, que cuando alguien te diga, sabes que falta muy poco para que regrese Jesús, tú digas, qué bueno, ya viene que la liberación. Así como dice en Isaías, dice, nuestra actitud debe ser, dice, como aquella noche de Pascua. Una noticia que nos debe de alegrar, que nos debe hacernos sentir que tenemos algo que festejar, que celebrar. Y no estarnos preocupando y asustándonos y otros molestos e incomodarnos porque si, uy, no, pues, ¿y qué va a pasar si yo tengo todavía planes y yo todavía me quiero casar y yo todavía quiero hacer esto y quiero viajar y hacer lo otro? Y Jesús viene a incomodar mi vida, mis planes. Por eso no debería ser nuestra actitud. Dice aquí, Dios quiere que nos preparemos así como Noé, dice, se preparó para entrar en el arca. Y aún así dice, cuando entró al arca, todavía estuvo ahí 7 días, una semana, esperando. ¿Sí? Dios nos dejó mucho conocimiento, decíamos ahorita, respecto a su venida, muchas señales, e incluso nos dejó periodos de tiempo, aunque no te dijo, vengo el miércoles tal, a tales horas, no, no dijo eso Jesús, ¿sí? Pero nos dejó periodos de tiempo, a los cuales dice por ahí en Daniel, debiésemos de estar ahorita nosotros, poner mucha atención, y a eso se refería esa expresión de correr de aquí para allá, ¿se acuerdan? Poner atención en el tiempo en el que estamos viviendo. Por ejemplo, tenemos un periodo de tiempo que nos menciona por aquí. En el comentario bíblico nos dice que el nacimiento de Cristo, ¿sí? Sucedió cuando, dice aquí. ¿Cuándo nació Jesús? Dice, 4000 años después de la creación del mundo. El momento cuando Jesús nace en este mundo, dice, habían sucedido, ¿cuánto dice aquí? 4000 años. Y no dice más o menos 4000, dice 4000 años exactos. Desde la creación del mundo. ¿Sí? Ustedes pueden checar por ahí esos datos. Cuando Jesús comienza su ministerio, bien lo recordamos, ¿no? Él comienza su ministerio aquí en la tierra. ¿En qué momento pasó eso? Dice, tenemos ese dato por ahí. Esto viene en el libro Mensajes Selectos, dice.
El comienzo de su ministerio sucedió, dice, 4000 años después de la tentación. Y esto también nos dice un montón o tiene mucho que enseñarnos. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando comenzó su ministerio en la tierra? ¿Cuántos años? ¿Se acuerdan? Tenía 30 años, porque él murió a los 33, ¿se acuerdan? Este, Dice, y esto sucedió cuando él comienza su ministerio, que acuérdense que, por ejemplo, cuando en aquellas bodas, ¿se acuerdan? Cuando convirtió el agua en vino, que María le pide por ahí que haga algo al respecto y Jesús le dice, Sabes que todavía no es momento, o sea, él todavía no comenzaba su ministerio. ¿Qué significa esto? Que había un momento especial y Jesús lo sabía. Y dice, oye, no te adelantes, todavía no comienzo con mi trabajo aquí, le dice a su mamá. ¿Cuándo comenzó esto? Dice, su ministerio dice 4000 años después de la tentación. ¿Qué significa esto? Que cuando el ser humano fue tentado, ¿sí? Habían transcurrido ¿cuánto? Dice que 30 años, ¿sí? De la creación del mundo. La muerte de Jesús, dice, y sigue, e insiste con esta fecha, fíjense, y todo tiene, si ustedes empiezan a hacer por ahí ¿cómo decimos? Una recta numérica por ahí, sacando estas fechas, ustedes se pueden dar cuenta, que todo estaba muy bien planeado, pues, bien agendado todo, dice, su muerte sucedió 4000 años después de la caída, y aquí también, podemos aprender algo, ¿sí? No sucedió, o sea, la caída del hombre no sucedió inmediatamente después de que fue tentado. ¿Sí lo captamos? La tentación, dice aquí, sucedió a la par del ministerio de Jesús, 4000 años después. ¿Sí? Y cuando el ser humano cayó finalmente, coincidió también, dice, 4000 años, antes de que, de la muerte de Jesús. Entonces, esto nos hace pensar, por ejemplo, bueno, ya vimos ahí qué pasó antes del pecado, ¿sí? Habían pasado 33 años y medio exactitos, de la creación del mundo. Y se acuerdan por ahí en algún texto, muy atinadamente Pablo compara a Jesús con Adán, ¿se acuerdan? Y le llama el segundo Adán. Y esto tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Eh, Cuando Jesús se fue de aquí, de nuestro mundo, dice aquí, también marcó un momento especial en la historia. ¿Sí? Y dice, desde que Jesús, por aquí en el libro Mensajes Selectos, dice, desde que Jesús se fue hasta el final de la historia de nuestro mundo, iban a suceder, dice aquí, ¿cuánto tiempo? 2000 años. Desde que Cristo se fue hasta, hasta el final de todo, 2000 años. ¿Cuándo se fue Jesús de aquí? ¿En qué momento de la historia? Bueno, si vamos por ahí a las fechas, ¿sí? Su resurrección, como su muerte también, está registrada por ahí en el año 31 de nuestra era, ¿sí? Y eso también nos da un parámetro, ¿sí? Porque dice Jesús que desde que él, o Dios dice que desde que Jesús se fue de aquí hasta el final de la historia iban a pasar ¿cuántos años dice ahí? 2000. ¿Qué? Y entonces vemos ahí, bueno, decimos, bueno, habla aquí de 4000 años, de 2000 años, y también nos da por ahí un dato interesante. Por ejemplo, el libro Conflicto de los Siglos nos dice que el final de la guerra,
¿sí? Entre Cristo y Satanás iba a ser desde la creación, después de, o desde que entró el pecado en nuestro mundo, este, 6.000 años después. Iba a terminar todo. Fue lo que Dios le dio de tiempo a Satanás para que probara sus ideas, intentara este, demostrar que él tenía la razón, ¿sí? Durante 6.000 años. Y esto nos lleva por ahí a, si nosotros empezamos a sacar cuentas de esto, nos damos cuenta, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿y en qué año estamos ahorita? O sea, estamos en el que, 2024. ¿Sí? Y esto nos sitúa a un pelo, como decimos, ¿sí? Del final de la historia de este mundo. Y todavía podemos decir, bueno, pero es que ¿cómo saben eso? Bueno, pues ahí están las citas, usted las puede checar, las puede revisar, puede ir a la Biblia y todo coincide. ¿Sí? O sea, no hay aquí inventos, no hay que diga, hey, a mí se me hace que le están torciendo aquí el significado, ¿no? Ahí está. Incluso nos dice por ahí la palabra de Dios en Apocalipsis 12:12, ¿sí? Que, fíjense lo que nos dice, lo voy a invitar a leer, dice que Satanás, ¿sí? En los días finales de la historia de nuestro mundo, se iba a llenar de ira, dice, iba a ponerse de malas, ¿sí? Contra el pueblo de Dios, menciona ahí. Y habla de una gran persecución que iba a durar, dice ahí, 1260 días, que muchos también dicen, bueno, pero es que eso ya pasó allá en el siglo XVIII, etcétera, allá terminó. Sí, sí, hubo una gran persecución en aquel tiempo. Pero aquí nos está hablando, el Apocalipsis nos está situando en los tiempos finales, los días finales. Que acuérdense, muchas profecías tienen una doble interpretación, un doble cumplimiento. Acuérdense que este libro fue escrito para nosotros, no para la gente que vivió allá en la Edad Media, que fue muy útil para ellos también, pero no era específicamente para ellos, ¿sí? Era para nosotros. Y dice el versículo, dice, alegraos cielos y los que habitáis en ellos, pero ay de la tierra, dice, y del mar, porque el diablo, dice, está que, dice, furioso entre ustedes, entre el ser humano. Dice, ¿por qué? ¿Por qué está tan furioso? Dice, y ¿cómo termina el texto? Dice, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cómo lo sabe si nadie sabe? Ni el día ni la hora. Ni siquiera Jesús dice, muchos. Y aquí dice que Satanás lo sabe. Dice, él sabe cuánto le queda. Tiene muy bien agendado también eso. ¿Sí? Y saben que es curioso, porque ahorita decimos, bueno, es que, ¿cómo es posible que estemos por ahí especulando, ¿no? En cuanto al regreso de Jesús. Bueno, Satanás también habla de esto, ¿sí? Y nos lo restriega en la cara, ¿sí? Y nos lo pone hasta en la sopa, y nosotros ni cuenta nos damos, ¿sí? Miren de lo que habla, por ejemplo, el judaísmo, ¿sí? Habla de que el reino del Mesías vendrá o se instaurará al final de qué? De los 6.000 años, como acabamos de mencionar ahorita. Esto dicen los judíos. Y usted dice, bueno, pues ellos conocen mucho de la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice el catolicismo, por ejemplo? Bueno, hay algunas profecías, ¿sí? Por ejemplo, de un tal San Malaquías, que habla del final de la historia de este mundo en el año, ¿qué dice ahí? 2030. Una tal Sor Natividad de Bretaña, ¿sí? Dice que todo esto iba a acabar, este mundo iba a acabar en el siglo, así lo menciona ella, en el siglo XXI, el siglo que estamos viviendo. La beata Isabel Canori habló de que sucedería un poco antes del año 2000, ¿qué dice? 31. Y luego decimos, bueno, ¿y por qué hablan de esas fechas?
¿Se acuerdan? Ahorita mencionamos, ¿en qué año se fue Jesús de aquí? Según nuestra calendarización. El año 31. ¿Se acuerdan? Lo podemos checar ahí. ¿Se acuerdan del famoso Nostradamus? ¿Qué dijo él, por ejemplo, respecto al fin de los tiempos? Ah, pues él habló del año 2030 y 2031. Y uno dice, ay, sí, pero uno no le va a hacer caso a esta gente, estaba loca, son falsos profetas. Bueno, no estamos diciendo que hay que creerles, ¿sí? Pues se fijan cómo coinciden mucho en esto y hablan mucho de esto. Y la Biblia dice que Satanás sabe, Satanás lo sabe. Y como les digo ahí, nos lo está restregando en la cara y nosotros decimos, "Ay, puro lo que eras, inventos, falsos profetas". Una tal Mahony Vidente, más moderna, dice que la llegada del anticristo será en el año 2031. Tenemos mucha casualidad todo eso, ¿sí o no? E incluso en la música secular, música que a lo mejor usted ha escuchado alguna vez, ¿sí? Existen canciones que hablan de esto. Y hay una canción que se llama Abril de 2031. O sea, ¿por qué tanta obsesión con esa fecha? Hay otra canción que así se llama también, 2031. Algunas de esas canciones, por ejemplo, hablan de que después de eso, ¿sí? De esa fecha, ya no va a existir nada en este mundo. Ustedes lo pueden checar ahí también. Investigar, ahorita tenemos mucha información, ¿no? En internet. Ahí está esa música y la escuchamos y suena por todos lados, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, los gobiernos del mundo nos hablan de esto, de un gobierno mundial, ¿sí? Y nos hablan de algo que se le llama la Agenda 2030, donde para esa fecha el objetivo, el plan, dicen que es instaurar la paz mundial, instaurar la riqueza para todo el mundo, o sea, un mundo ideal, un mundo perfecto. Y nos hablan de que pues, necesitamos un gobierno mundial, un gobierno nada más. Lo mismito que nos dice que David, yo no. Y lo sitúan en esa fecha también. Es el plan, es el proyecto. Y cuando nosotros vemos, decimos, "Ay, creo, ay, no, eso es mucho atrevimiento pensar en eso". Pues Satanás habla de eso y él no tiene problemas, ¿sí? Nosotros somos los que nos indignamos, ¿no? Y los que nos molestamos y nos incomodamos cuando escuchamos de esos temas. Pero por todos lados lo vemos. Miren, en Daniel capítulo 9 versículos del 24 al 26, ustedes a lo mejor van a recordar estas palabras, dice, versículo 24, aquí lo podemos leer o lo pueden checar en sus Biblias, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Ustedes han escuchado de esto, ¿no? De esta profecía de las 70 semanas. Y nos habla ahí qué iba a suceder en ese periodo de tiempo. Dice, iba a ser un tiempo ¿cómo decimos? De gracia para el pueblo. ¿Para cuál pueblo? Por Israel. ¿Sí? Dice, ¿y qué iba a suceder también? Dice, se iba a terminar con la prevaricación. Dios le iba a poner fin al pecado. ¿A través de qué? ¿Cómo le iba a poner? ¿Cuál era el plan de Dios para ponerle fin al pecado? ¿Verdad? La muerte de su hijo. ¿Sí? Dice, y expiar la iniquidad y traer la justicia a través de la justicia de quién? De Jesús. ¿Sí? Justicia para quién? Para nosotros.
y ungir, dice, al santo de los santos, a Jesús. ¿Sí? Aquí es una profecía que tenía que ver con el Mesías, ¿sí? Con su venida. Y da mucho detalle, ¿sí? Porque sigue diciendo, dice, sabe pues y entiende. Nos llama a entender esto, dice, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, desde ese momento, dice, hasta que llegara el Mesías, fíjense cómo estaba ahí ya hasta una fecha, ¿sí? Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá, dice, a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así va a reconstruir la ciudad de Jerusalén, que había sido, pues, destruida por los babilonios, ¿se acuerdan? Pero un día, dice Dios, va a salir una orden. ¿Para qué? Para reedificar la ciudad, para restaurar la ciudad. Y desde ese momento, dice, hasta cuando venga el Mesías van a pasar 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Y aquí no nos estaba hablando de semanas literales, porque si ustedes le echan cuentas por ahí, no checaban, no coincidía. Pero si lo tomamos aquí esto de forma profética, ¿sí? Estos periodos de tiempo de los que nos habla aquí, coincide exactamente con cuando Jesús aparece aquí en la tierra, ¿sí? Cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Jesús muere, todo así exactito. El año 457 se dio esa orden. Y desde ahí empezamos a echar cuentas, a calcular el tiempo y aparece quién. Jesús. Y se imaginan el conocimiento que existía respecto a la venida del Mesías y cuando Jesús llega, al igual que de lo que estamos hablando ahorita, cuál fue la actitud del pueblo y de la gente, de los líderes religiosos, que se suponía que enseñaban los que sabían, que decían, ah, este está loco, este está endemoniado, este es un hereje, ¿sí? Esa es la actitud del pueblo. Nadie se dio cuenta cuando nació Jesús, salvo unos poquitos por ahí. Algo muy triste. Siendo que Jesús, bueno, Dios no sabía que ya anticipado esto. Dice, y después de las 62 semanas, que se acaban de mencionar, dice, las que se acaban de mencionar, se quitará, dice, la vida al Mesías. Otro detalle interesante, que cuando Jesús empezó a hablar de su muerte, ¿se acuerdan? Que hemos estudiado también, sus seguidores decían, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Creían que era el Mesías mucho? Sí, pero decían, ¿cómo que va a morir? ¿Que no viene a acabar con los romanos? ¿A liberarnos? Sí, pero la liberación de qué era, aquí lo dice, del pecado, no de Roma. Y muchos también se empezaron a decepcionar de Jesús, incluso de sus seguidores, ¿se acuerdan de Judas? Cuando escuchaba hablar a Jesús de esa forma, decían, pues, se me hace que me equivoqué, me hace que no es el que yo esperaba. Se le iba a quitar la vida, dice. Después de esas 62 semanas, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Esa ciudad que se iba a reedificar, dice, muy pronto después de que Jesús muriera, esa ciudad otra vez iba a ser ¿qué? Aniquilada, destruida, otra vez. Y el santuario, el templo, algo que Jesús también mencionó por ahí, que cuando lo dijo, ¿se acuerdan? También todos se indignaron. Cuando Jesús les dijo, de aquí no va a quedar que estas paredes, piedras sobre piedras, ¿se acuerdan? Dije, ¿cómo? Si es el templo de Dios, dijeron los líderes. ¿Qué? ¿Cómo que se va a destruir? ¿Estás loco o qué? Y aquí está hablando de esa destrucción. Y hasta aquí, bueno, decimos, pues todo pasó tal cual, ¿sí o no? Después de 60 dice, de esas 62 semanas, dice, se iba a quitar la vida, al Mesías. ¿Sí? Eh,
Y ya estábamos hablando aquí también de otras 7 semanas aquí antes, o sea, ya iban a pasar 69 semanas. Y la profecía hablaba ¿de cuántas dice aquí al principio? De 70. Se iban a pasar 7 cuando se iba a reconstruir la ciudad y luego otras 62 semanas. Y era cuando iba a morir Jesús. ¿Sí? Y vemos todo al pie de la letra, aquí se cumplió todo tal cual. Y aquí hay algo más, ¿sí? Dice el versículo 27, y aquí es donde algo que a veces nos pasamos por alto, ¿no? De esta profecía, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, todavía faltaba que una semana más para que se cumplieran esas 70 semanas, ¿sí o no? Todavía falta una y llegamos hasta las 69, pero nos manda aquí a un periodo de la historia diferente. ¿Por qué? Miren, dice lo siguiente, dice, y por otra semana confirmará su pacto, dice, con muchos. Se va a confirmar ese pacto. ¿Cuál pacto? El que se selló donde, ahí en la cruz, ¿sí? Dice, y a la mitad de esa semana, esta última de la que estamos hablando, dice, ¿qué va a pasar? Dice, y aquí nos habla de algo especial, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y decimos, ¿y esto a qué se refiere? ¿Será de que con su muerte ya los sacrificios ya no valían? Bueno, podemos interpretarlo de esa forma, ¿sí? Pero aquí nos está hablando, dice que esto iba a pasar en la última semana, ¿sí? De esta profecía. Eh, Cuando Jesús se fue de aquí, ¿sí? También nosotros hemos estudiado, sabemos que tenía una misión especial también. Él iba a convertirse en nuestro mediador, ¿recuerdan? En el santuario celestial, así lo menciona por ahí en Hebreos, ¿recuerdan? A oficiar, así como lo hacían los sumos sacerdotes en el templo, en aquel tabernáculo. Ahora Jesús, dice Pablo por ahí, iba a entrar primeramente al lugar santo, ¿sí? Y luego nos manda por ahí a otro periodo, otra etapa de ese plan de salvación, cuando Jesús iba a entrar al lugar santísimo, ¿se acuerdan? También hace poco hablamos de eso, y iba a comenzar un juicio, y que nosotros si vamos por ahí a las profecías también, no nos vamos a meter en esto, pero esto sucedió al final de los 2300 años que menciona Daniel por ahí, Daniel capítulo 8, ¿se acuerdan? En el año 1844. Esa profecía en la que se basaban personajes como Miller, como Wolf, mencionamos aquí que ellos, según ¿cómo se dice? Sus interpretaciones dijeron, está hablando aquí del regreso de Jesús, pero no, no fue así. ¿De qué hablaba esta profecía? Del comienzo de qué? De un juicio, ¿verdad? Y por ahí, bueno, Dios lo aclaró en su momento. Y hay algo especial, dice aquí. Dice, a la mitad de esa semana, esta última semana de la que estamos hablando, dice, iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, iba a terminar Jesús su trabajo como nuestro mediador. A la mitad de esa semana. Y nosotros hemos escuchado también de eso, ¿no? El momento en el que tenemos que enfrentar la vida sin un mediador. ¿Hemos escuchado? Que por ahí menciona el libro de Jeremías y le llama el tiempo de qué? De angustias, cual nunca hubo. ¿Por qué tanta angustia? Bueno, porque ahora estamos sin qué, sin un mediador, ¿sí? Y habla de un tiempo de angustia para el pueblo de Israel, ¿sí? O sea, es cierto, sí, el mundo vive en angustia, sí, pero esto va a ser especial para el pueblo de Dios. Y lo menciona Daniel capítulo 12 también. Ahorita lo vamos a leer. Dice, a la mitad de esa semana, dice, se va a acabar ese trabajo. No más sacrificio de Jesús.
no más mediación, no más ofrenda por el pecado. Un momento en la historia muy, pues muy trascendental, muy, a lo mejor para nosotros, o sea, de mucha importancia, no a lo mejor, o sea, de gran importancia para nosotros, ¿sí? Pero decimos, pero ¿en qué momento sucede eso? Bueno, aquí habla de una semana. Y ahorita hablábamos de algo que pasó antes del diluvio, ¿se acuerdan? Justamente una semana antes del diluvio, 7 días antes del diluvio. Eh, Noé y su familia entraron al arca, se pusieron a salvo, ¿sí? Pero fue un momento de prueba para ellos, un momento de incertidumbre. Unas semanotas estuvieron ahí pensando que tal vez se habían equivocado y seguramente discutían entre ellos, ¿no? Dicen, oye, pues que no iba a llover, ¿qué no decías que iba a llover? Probablemente le dijo la esposa, no, está muy soleado, no hay nubes, no hay agua, ¿qué pasó? Una gran prueba para ellos. ¿Sí? Y la Biblia habla de aquí de una semana, más bien dice que a la mitad de esa última semana, se menciona aquí en las 70 semanas, dice, también iba a ser un periodo de gran prueba para la humanidad y especialmente para el pueblo de Dios, dice aquí, donde ya no iba a haber más que mediación de parte de Jesús. Y después de eso, fíjense bien, dice, inmediatamente después de que Jesús termine, dice, con ese trabajo, dice, con la muchedumbre de las abominaciones, se habla de un momento en la historia donde iban a abundar, dice aquí, las abominaciones, es decir, las cosas que Dios detesta. Estamos viendo ya indicios de esto, ¿sí o no? Dice, iba por todos lados, abominaciones, cosas que Dios detesta. Despuésito de esto dice, vendrá el desolador. Dice quién es. Dice, hasta que venga el fin de todo. Y lo que está determinado, o sea, Dios ya lo tiene que estipulado, determinado, dice, que se va a derramar sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? Por ahí Jesús lo menciona también en Mateo 24, cuando habla de una abominación desoladora, ¿se acuerdan? Y aquí habla de un personaje especial, le llama el desolador. Y sabemos que al final del tiempo aparecerá alguien en el mundo, un gobernante, alguien que va a hacerse pasar por quién, por Jesús. Alguien que por ahí en algunos pasajes se le llama el anticristo. Pero no es Cristo, se hace pasar por quién, por Jesús, pero realmente es enemigo de quién, es el enemigo de Dios. Eso significa esa palabra, el enemigo de Dios, pero que viene a engañar al mundo, ¿sí? Y dice que Jesús va a terminar su trabajo y va a aparecer este personaje. Y dice eh, lo siguiente por aquí, quiero invitarles a leer en el libro de Amós, ¿sí? Capítulo 8 versículos del 3 al 7. Amós 8 del 3 al 7. Un libro que a veces nos brincamos por ahí o no lo encontramos, casi no lo usamos, pero estos libros que a veces descuidamos, ¿sí? Todos ellos hablan mucho acerca del regreso de Jesús y del tiempo en el que estamos viviendo. Y a veces decimos, no, esos libros están por otra época, ¿no? Están aburridos, mensajes para el pueblo de Israel que no tienen nada que ver conmigo, pero no, tienen todo que ver con nosotros. Miren lo que dice por aquí. El versículo 3 dice, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Y muchos serán, dice, los cuerpos muertos.
En todo lugar los echarán fuera en silencio. Y aquí está hablando acerca, si ustedes leen por ahí estos capítulos, estos textos, está hablando del fin del mundo. Y habla de los cantores del templo y decimos, ¿y cuál templo? Si el templo no existe. Bueno, por ahí alguna vez hablamos, ¿se acuerdan? Y hay también mucha información al respecto de cómo se pretende reconstruir ese templo de Jerusalén, donde se supone que va a aparecer ese personaje del que acabamos de hablar, ese desolador que menciona por ahí en, ah, aquí en Daniel. ¿Sí? Eh, Porque decimos, pues, de qué templo estamos hablando aquí? Y aquí es donde a veces nos situamos en aquella época cuando existía el templo, pero no, está hablando de los días finales. ¿Sí? Dice, y oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. O sea, gente de qué? De gran poder en nuestro mundo. Un mensaje para ellos, dice. Y que dicen ellos, dice, ¿y cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio, dice, y falsearemos con engaño. O sea, gente corrupta habla aquí, ¿sí? Y que gobiernan el mundo, dice aquí. Dice, para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos de trigo. O sea, habla aquí precisamente de esto que hablamos ahorita de ese gobierno mundial, ¿sí? Y que lejos de ofrecernos algo bueno, aquí dice claramente las intenciones, ¿sí? De estas personas. Y hay algo muy interesante aquí, se mencionan dos periodos de tiempo. Dice aquí una pregunta, dice, ¿cuándo pasará el mes? Ya que termine este mes y la semana, dice aquí. ¿De qué está hablando? Bueno, si nosotros lo analizamos en el sentido profético, todo esto, ¿sí? Obviamente pues, no está hablando aquí de momentos o de días literales o de meses literales, sino de periodos proféticos, ¿sí? Un mes menciona aquí y dentro de ese mes menciona ahí una semana, ¿sí? Y ahorita estamos hablando de una semana especial también, ¿se fijaron? Y habla aquí del trigo también, cuando se menciona el trigo de manera simbólica, y estamos hablando de una cosecha, ¿se acuerdan? Y Dios compara el trigo con su pueblo. Por ahí ustedes recuerdan, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Qué significa la cizaña? ¿Qué significa el trigo? Ahí lo aclara Jesús, dice, ese trigo es que la buena semilla, mi pueblo. La cizaña es la semilla, dice, que sembró quién, el enemigo, los que no forman parte de su pueblo. Y dijo algo interesante Jesús por ahí en Mateo 13, si no me equivoco bien esta parábola, dice, mm, dice, y la cosecha significa el final de los tiempos, esa cosecha. Y aquí Amós está hablando también en un sentido así simbólico, ¿sí? Y habla de una cosecha, del trigo especialmente, dice aquí, del pueblo de Dios que está siendo oprimido, dice aquí, por gente poderosa, ¿sí? Y menciona por aquí unos periodos de tiempo, dice un mes y un qué, y una semana. ¿Y eso a cuánto equivale? Un mes, pues acuérdense, son 30 días, ¿sí? Que curiosamente esos 30 días duraba la cosecha en Israel, un mes. Y una semana, ¿cuánto es? Bueno, son 7 días. ¿Sí o no? Este, y bueno, en periodos ya proféticos podemos estar hablando de años, ¿sí? O sea, no de días literales, sino de años. Y hay algo más todavía también por aquí, interesante, muy interesante. Vamos a Isaías 30, y donde leímos nuestra cita al principio. Isaías capítulo 30.
dice lo siguiente, capítulo 30 del 21 al 25. Otros pasajes también que nos sitúan por ahí al final de la historia de este mundo. Dice lo siguiente, el versículo 21 dice, si te desvías a la derecha o a la izquierda, detrás de ti, dice, oirás una voz que te dirá, este es el camino, anda por él. Una cita que en algún momento hemos leído, ¿no? Y que es una gran promesa de parte de Dios. ¿De qué nos habla aquí? Bueno, habla precisamente de que Dios iba a guiar a su pueblo en los días finales, ¿sí? A través de su Santo Espíritu, dice. Y si te quieres desviar, dice, esa voz te iba a decir, por aquí, vete por aquí, ¿sí? Y entonces dice, profanarás tus ídolos de plata, imágenes cubiertas de oro, las apartarás, dice, como trapo inmundo, y fuera, dice, les dirás. Está hablando aquí de como a veces también hemos hablado, o últimamente hemos hablado de una reforma, ¿sí? Un despertar espiritual en el pueblo de Dios, dice, va a haber un cambio en nuestras vidas, dice, y vamos a hacer a un lado, dice, todos nuestros ídolos, o sea, lo que nos estorba en nuestra vida espiritual, ¿sí? El Espíritu Santo dice, va a hacer este trabajo, ¿sí? Y va a hacer, dice, que su pueblo, dice, deseche todo lo que estorba en sus vidas. O sea, vamos a hacer que, de alguna manera, purificados, ¿sí o no? De esto nos habla aquí, dice, y el versículo 23 dice, y entonces el Señor dará lluvia a su sementera. ¿Se acuerdan también que hemos hablado de esto? O sea, va a dar a su Espíritu Santo, eso tiene que ver con la lluvia, ¿se acuerdan? Esa lluvia tardía. Dice, y la tierra producirá abundante y copioso trigo. Ahorita hablábamos del trigo, ¿se acuerdan? Dice, tu ganado en aquel tiempo será apacentado en amplios prados. Ya que habla también del alimento de tipo espiritual, ¿sí? Que nosotros también hemos leído por ahí en algunos pasajes que al final del tiempo dice, iba a haber una gran hambruna, hambre. Dice, pero dice Dios, dice, no, no de comida, no de pan, sino de qué? De escuchar la palabra de Dios. Y aquí dice que Dios se va a encargar de eso y se les voy a enviar que también alimento para que se sacien, ¿sí? O sea, esa necesidad tan grande que hay de conocer de Dios, dice, va a ser suplido por él mismo, dice. Dice, tus bueyes, tus asnos que labran, perdón, dice, la tierra, comerán grano limpio, alimento que puro, limpio, no adulterado, la verdad pura, dice aquí, aventado con pala y criba, dice. Sobre todo monte alto, ¿sí? Dice todo, sobre todo cerro elevado, ríos, corrientes de agua. O sea, es decir, que Dios iba a hacer algo especial en los días finales. En cuanto al conocimiento, ahorita hablábamos del conocimiento, ¿no? De los tiempos. Y aquí habla de algo muy interesante. ¿Cuándo va a suceder eso? Es lo que dice aquí. Dice, todo esto, dice, será el día de la gran matanza. Le llama aquí, dice, cuando caigan las torres. Dice, ¿eso qué? ¿De qué habla Dios aquí? Habla de los días finales, ¿sí? Y habla de un día especial, dice aquí, un día de una gran matanza, dice Dios, y de algo más todavía, dice, el día que caigan las torres. Y esto nos puede poner así como abrir nuestros ojos, ¿no? Porque curiosamente nuestro mundo, ¿sí? Nuestro mundo cambió completamente un día de una gran matanza. ¿Se acuerdan? Y tenemos una imagen. ¿Cuándo sucedió esto? Y nosotros podemos empezar a sacar cuentas hace 23 años. Y habla aquí
ahorita que leíamos Amós, habla de un mes y dentro de ese mes una semana menciona en tiempos proféticos. ¿Sí? Hay quienes, los estudiosos de estos y los teólogos, eh, mencionan por aquí esta fecha especial, que nosotros decimos, bueno, pues sí, que el mundo cambió y este, comenzaron montones de guerras, ¿no? En nuestro mundo, pero algunos estudiosos de esto, ¿sí? Nos mencionan este año especial, ¿sí? Hace 23 años, año 2001, ¿sí? Este, como un año también especial en la historia de nuestro mundo, en la historia profética, en la historia dentro del plan de salvación, porque, bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahorita hablábamos de que Jesús murió en el año 31, ¿verdad? Hablábamos ahorita que se menciona mucho, ¿sí? Y si nosotros vemos también lo que nos dice los libros inspirados, ¿sí? Dice que el final del tiempo, dice, llegará después de 2000 años de que Jesús se fue de aquí. ¿Sí? Satanás habla mucho de eso a través de algunas personas. ¿Sí? Los gobiernos del mundo lo dicen. Y ahorita hablábamos, se mencionaba un periodo de un mes, ¿sí? En Amós, ¿se acuerdan? Un mes, una semana. ¿Sí? Si nosotros nos basamos en lo que nos dice por ahí el Espíritu de Profecía, en esta fecha, ¿sí? Después de 2000 años, que menciona ahí que será el final de todo, dice ahí el texto, ¿sí? Si nosotros restamos ese mes del que habla por ahí en Amós, llegamos a esa fecha, el año 2001. Y en ese mes dice que iba a haber una cosecha especial, ¿se fijaron? Del trigo. Y los estudiosos de esto dicen que precisamente pasamos a otra etapa, ¿sí? En la historia de nuestro mundo, en la historia del plan de redención, porque según estos datos de una gran cosecha, ¿sí? De parte de Dios, tienen que ver también con el juicio, ¿sí? Que comenzó allá en el año 1844. Y algunos dicen, ¿sí? Basados en toda esta evidencia, que ese año, ¿sí? Que menciona por ahí Amós, que menciona, y en ese detalle que menciona Isaías, ¿sí? Comenzó el juicio de los vivos, ¿sí? Porque acuérdense que el juicio comienza desde Adán y Eva, los primeros seres humanos. Y el juicio, acuérdense que este juicio es para el pueblo de Dios, el juicio investigador, para el pueblo de Dios. Entonces podemos empezar ahí con Adán y Eva y así, ¿no? Lo seguimos. Pero iba a llegar un momento en que este juicio, donde se iban a empezar a juzgar hacia las personas que estaban vivas en ese momento. Y esto a nosotros también debiese de alertarnos, o sea, de despertarnos y decir, bueno, ahora sí ya nos tocó a nosotros, ¿sí o no? Porque decimos, pues empezaron con Adán, con Eva, pues, todavía tengo chance, como decimos, ¿no? Tengo tiempo, como hablábamos al principio, no tengo tiempo para deschongarme. Pero según estos estudios, en esa fecha comenzó una nueva etapa del juicio. Y ahora estamos siendo juzgados nosotros, los que estamos aquí. O sea, ¿se imagina la seriedad de esto para nosotros? Y cómo es posible que nos molestemos, ¿no? Cuando alguien nos habla de
Jesús ya viene pronto. Algo ilógico, ¿no? Y hablábamos por ahí de una semana más. Una semana, por ejemplo, ¿se acuerdan de prueba, pues sí, de una gran prueba para el pueblo de Dios, como sucedió en los tiempos de Noé, en los días de Noé? Una semana estuvo ahí Noé a la expectativa, pensando que tal vez se había equivocado. Y curiosamente la palabra de Dios ahí en Daniel nos habla de una semana más, dice, y una semana más, y a la mitad de la semana, dice, Dios va a terminar con la mediación, ¿sí? Jesús va a terminar su trabajo. Y inmediatamente después, dice, va a aparecer el desolador. Y si nosotros leemos por ahí, estudiamos también los libros inspirados y el Apocalipsis y Daniel, nos damos cuenta de que comienza por ahí, que dice, un tiempo de angustia, cómo se vienen las plagas, bien, y viene una gran persecución, que nos dice por ahí el Apocalipsis, dice, va a durar 1260 días, 3 años y medio, la mitad de una semana. ¿Lo dije? Aquí está. Dice, la mitad de la semana. Y si nosotros nos basamos, les digo, en esos periodos de tiempo que nos da Dios, ¿sí? Esa última semana de la historia de nuestro mundo la estamos viviendo ya. Porque curiosamente, si sacamos ahí cuentas de esto, esa última semana cae en el año 2000. ¿El año que estamos viendo? 2024. Y a la mitad de la semana, dice, terminará la ofrenda, dice, el sacrificio. Se acabó todo. ¿La mediación de quién? De Jesús. Y viene una gran persecución en la mitad de esa semana. ¿Y aparecerá quién? Dice ahí, el desolador. Y va a ser un tiempo de angustia, dice Daniel 12 del 1 al 4. Vamos a leerlo. Daniel 12 del 1 al 4 dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel. O sea, va a terminar ¿qué? Su trabajo, su mediación, no más abogado o defensor. Se va a levantar, dice. Pero él dice, el que está de parte de los hijos, el gran príncipe, es el que está de parte de los hijos de tu pueblo, el que nos estuvo ¿qué? Defendiendo, el que nos estuvo representando en el juicio. Y dice, se va a levantar de ese lugar, va a salir de ese lugar. Y será un tiempo de, ¿qué dice ahí? ¿Se fijan cómo coincide todo? Dice, será un tiempo de angustia, cual nunca hubo, desde que hubo gente hasta entonces. Y esto a cualquiera nos puede preocupar, ¿no? Porque decimos, Jesús ya no nos va a defender, pero el juicio ya va a terminar. ¿Ya? O sea, ya no más juicio. Se acabó, hasta ahí. Pero es cierto que es preocupante, ¿no? O sea, que Dios ya no interceda más por el ser humano. Vamos a quedar a merced de quién? El enemigo, ¿sí? La humanidad. Pero, dice aquí, pero no todos. Porque dice, pero en aquel tiempo será liberado tú. Pues, o sea, esto, si es un periodo de prueba, esa última semana, como le sucedió a Noé, pero dice, van a estar a salvo. Tu pueblo va a estar a salvo. Así como Noé estaba a salvo, estaba seguro ahí en el arca, aunque estaba ahí con las dudas, que también eso va a pasar, ¿no? En este tiempo de angustia, la duda. O sea, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y estoy salvo o no? ¿Qué pasó conmigo en el juicio? Pero dice, tu pueblo será liberado. Y así como dice ahí en Jeremías también, dice, como la angustia de quién? De Jacob, que no sabía qué iba a pasar con él. ¿Se acuerdan? Cuando estaba huyendo de su hermano, que tenía que más bien lo iba a enfrentar, ¿no? Dice, todos aquellos que se hallen escritos en el libro. O sea, el juicio ya va a estar, ¿qué?
concluido. Ya va a estar el libro ahí con los nombres. ¿Sí? Ojalá que nosotros estemos ahí en ese libro. Dice, y entonces dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán que despertados. Una resurrección, ¿se acuerdan? Muchos, dice, van a resucitar. Unos para vida eterna, otros, ahí vienen otros también, dice, para vergüenza y confusión perpetua. Y eso, bueno, es otro tema, ¿no? ¿Quiénes son esos? Luego podemos estudiar, ¿no? Pueden ustedes analizar ese tema. Dice el versículo 3 y los entendidos, aquí está algo interesante, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, dice, a perpetua eternidad. Aquí habla de un pueblo especial también, dice, los que van a que a entender todo esto, los que van a, a enseñar también, dice aquí. Pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella este libro. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el tiempo del fin. Este tiempo lo vamos a poder entender completamente, dice, porque muchos van a que a correr de aquí por allá. Van a fijarse especialmente en que en el tiempo, en esos periodos de tiempo que nos dio Dios. ¿Sí? Dice, y la ciencia, el conocimiento respecto a ese tiempo, a esos periodos de tiempo, dice, va a que va a aumentar. Así que ojalá que nosotros seamos de esos que corren de aquí para allá, de esos que se están poniendo usados, que están poniendo mucha atención al tiempo. ¿Sí? Y terminamos con esto, dice, Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. ¿Sí o no? Siempre. Hubo un momento en que llegó la destrucción así de la nada. Siempre avisó Dios. Sucedió en el diluvio, le sucedió a Sodoma, ¿se acuerdan? Le sucedió a Jerusalén muchas veces, en repetidas ocasiones, al pueblo de Israel, y Dios les decía, cuidado, aguas, y viene esto y lo otro. Y muchos que decían, ¿cómo así somos el pueblo de Dios? ¿Cómo si nosotros somos buenos? ¿Cómo Dios nos va a hacer eso? ¿Cómo? O sea, se molestaban con los profetas, ¿se acuerdan? Y eso lo vemos por ahí en esa parábola, ¿no? En la invitación al agua. Envía a sus mensajeros Dios y dice que los maltrataron, los mataron a algunos, a los mensajeros de Dios. Y hoy pasa lo mismo, a lo mejor no matamos con espada, ¿no? Pero lo hacemos con qué? Con nuestra indiferencia también. O hasta con palabras, ¿no? Qué locos, alarmistas. Dice, los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron, dice, de acuerdo con esa advertencia y en obediencia a sus mandamientos, escaparon de los juicios. Dios les dio esa oportunidad, ese privilegio, porque para eso eran esos mensajes. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Dice aquí con los desobedientes, los incrédulos, los que dijeron, locos. Ah, no, yo mejor sigo con mis cosas, ¿sí? Con mis asuntos. ¿Sí? Los juicios cayeron sobre ellos. Entonces Dios nunca nos va a dejar a ciegas. ¿Sí? Dice, nunca lo ha hecho en la historia, nunca. ¿Por qué precisamente en este acontecimiento tan grande, tan importante, el más grande que va a existir en nuestro mundo? ¿Por qué creemos que Dios esto lo va a hacer todo en secreto? No, no, para que no le dé un vuelo a la hilacha. Pues, ¿para qué les aviso cuando voy? Después se van a confiar. Al contrario, Dios dice, quiero que sepas para que te prepares. Pero tenemos a veces unas ideas un poco fuera de lugar, ¿no? Muy extrañas, este, obviamente ideas que vienen de parte del enemigo, ¿no? Para distraernos, para que no te prepares, ¿sí? Para que te confíes, ¿no? Y que digan, es que al cabo nadie sabe, a lo mejor viene dentro de otros 1000 años. Pero Dios dice, ahí está todo, o sea, para que te prepares, ahí está lo que te indica la cercanía. No vas a saber ahorita el día y la hora,
pero un día lo va a dar a conocer el Padre, dice ahí el texto en Conflicto de los Siglos, lo va a dar a conocer en un momento. Así que ojalá que toda esta información pues nos ayude en nuestra vida espiritual, que nos ayude a, pues a reaccionar también si es que estamos todavía medio dudosos, ¿no? Y medio incrédulos, y medio dormidos también, que podamos, como dice ahí en Daniel 12, fijarnos, poner especial atención en estos momentos en el tiempo en el que estamos viviendo, ¿sí? Y que ese conocimiento nos ayude a, pues, hacer algo al respecto, ¿no? Que nos ayude a prepararnos para ese gran acontecimiento. Que el Señor les bendiga.